Amén. Bueno, como ustedes saben, estamos estudiando la vida de Abraham. Estamos estudiando la historia. Pero, si ustedes se dieron cuenta, han visto los videos, qué sé yo, como que pasa demasiado rápido. Max Lucado y su amigo Fraser pasa demasiado los videos y se pega unos tremendos saltos, porque en realidad, obviamente, el propósito de la historia no es hacer una exégesis y encontrar el detalle detrás de la escritura de cada cosa, sino que él trata de mostrarnos como un gran panorama, ¿cierto? Y esa gran historia, que es la historia de Cristo, cómo va confluyendo, cómo se va relacionando con nosotros, con nuestra vida. Sin embargo, nosotros queremos aprovechar esta instancia y sacarle el jugo. Por eso estoy predicando todos los domingos de la historia y vamos siguiendo un orden más cronológico de todo lo que tiene que ver con el plan de Dios. Y la vida de Abraham es demasiado como para pasarla en una prédica o en una sola clase. Habíamos dicho la última vez que Dios hizo un pacto. Fíjense que habíamos dicho que, de hecho en las prédicas, que en la Biblia nosotros encontrábamos 3 hilos conductores, ¿cierto? ¿Cuáles eran esos hilos conductores o temas unificadores o la famosa trilogía? ¿Cuáles eran? A ver, ¿quién lo recuerda? Claro, y una no puede ser concebida sin la otra, ¿cierto? El reino, porque el plan de Dios es establecer su reino. Si Jesucristo en Mateo capítulo 6 nos estaba innovando cuando nos enseñó a orar, venga a nosotros tu reino. Es más, en el Padre Nuestro todo lo arroja a Dios, todo se lo relaciona con el Padre. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿cierto? ¿Qué más dice? Hágase tu voluntad, ¿sí? En la tierra como en el cielo. ¿Y qué más dice? Venga a nosotros tu reino. Jesucristo, cuando comienza su ministerio, ¿con qué palabras comenzó su ministerio? ¿Con qué palabras comenzó su ministerio? El reino de los cielos se ha acercado, o el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Entonces, la Biblia es todo el plan de Dios por establecer su reino. Pedro nos enseña a nosotros que somos un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Apocalipsis, capítulo 1, también dice que, ¿qué ha hecho de nosotros? Reyes y sacerdotes. ¿Saben ustedes que nos cuesta entender este concepto de reino? Porque lamentablemente no tenemos una cultura monárquica. Nuestra sociedad no es monárquica. ¿Cómo es nuestra sociedad? Es republicana, ¿cierto? Somos y actuamos y vivimos bajo paradigmas de república porque no estamos acostumbrados a tener un rey. Sin embargo, las naciones que tienen reyes, que tienen emperadores o nombres similares como sultanes o cosas por el estilo, entienden completamente el concepto de sumisión. Entonces, una de las cosas que a nosotros nos cuesta entender el señorío de Cristo es que Dios mira su reino como una monarquía. Su iglesia es una monarquía. Entonces, ¿acaso no somos presbiterianos y votamos? Me van a decir algunos de ustedes. Sí, en el sentido de que Dios, como todos nosotros somos sacerdotes, no hay uno que mande más que el otro, en ese sentido, que estamos en igualdad de condiciones, ¿cierto? Y nos elegimos unos a otros. Pero así todo, Dios no nos consulta a nosotros. ¿Qué opinamos de esto? ¿Qué opinamos de Él? Nos ha dado su ley. Entonces, nosotros, en otras palabras, nosotros somos sus vasallos. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y a veces miramos a Dios, miramos a Cristo como el amigo buena onda, como el Jesús hippie, me deja ser como yo quiero, me deja vivir como yo quiero, y se nos olvida que todas las relaciones que nosotros tenemos con Dios son relaciones pactales. Dios no se... Dime. ¿Cómo conciliar esto de hijos, de amigos, siervos y esclavos de Cristo? Por la gracia del Señor. Ese es el elemento distante, porque si bien es cierto que Él es rey, sin embargo este rey se hizo siervo y se humilló. Entonces, no es como la monarquía que nosotros entendemos en el mundo, ¿cierto? De amos y señores que manejan y gobiernan sus reinos con potestad y con tiranía,
sino que el rey que nosotros tenemos es un rey cercano. Es un rey que cambió su corona, cierto, de oro por una corona de espinas. Esa es la diferencia. Y ahí nosotros vamos entendiendo que ese principio nosotros lo vamos retribuyendo a otros también. Somos reyes y somos sacerdotes, pero ¿qué nos hace grande? Nos hace grande el servir, el servirnos unos a otros. No el comernos, el servirnos. El servir al otro, porque ese es el principio del reino de Dios. Cambia el paradigma, cambia, es distinto, es diferente, pero sí todo, nosotros tenemos que entender que detrás de cada palabra, detrás de cada enseñanza, está la voz del Rey mandándonos a nosotros. Y una de las cosas que nos cuesta a nosotros es que confundimos ese concepto de gracia, decimos, entonces Jesús es mi amigo hippie, Jesús es el amigo buena onda, total. ¿Sabes lo que decía un teólogo presbiteriano liberal? Decía una frase horrenda, y eso parece que entró a muchas iglesias. A mí me gusta pecar, y a Dios le gusta perdonarme. Y así nos llevamos en la vida, y somos felices. Yo peco y Él me perdona. Yo sigo pecando y Él me perdona, porque a Él le gusta perdonarme y a mí me gusta pecar. ¿De eso se trata la vida? No, de eso no se trata la vida. Santificado sea tu nombre. El nombre de nuestro Rey es santo. Entonces, Abraham es el modelo, ¿cierto? Ya vimos todas las falencias de Abraham. ¿Quién se acuerda de algunas falencias de Abraham, pecados de Abraham? ¿Qué me puede mencionar? Cobarde, mentiroso. ¿Qué más? Desobediente. Idólatra. Josué capítulo 24, ¿cierto? Verso 2, si no me equivoco. ¿Cómo? Sí, era idólatra, era un idólatra. Entonces, acordémonos entonces que cuando Dios obra en las vidas de estos superhombres, en el fondo eran personas tan quebradas, tan heridas, tan mancillados y tan pecadores como todos nosotros. Sin embargo, la gracia de Dios es tan grande y es tan potente en nosotros que llega un momento en que esa gracia la podemos comprender y aprendemos a vivir bajo su pacto, bajo su gracia. Ahora bien, ¿quién se acuerda de la palabra reino? ¿Qué significaba el reino en la Biblia? ¿Ya? ¿Bajo él? ¿Y el go? ¿Y la? Bajo el gobierno y la bendición de Dios. Ahora bien, un reino, está bien. Entonces, Dios deseaba establecer su reino en el huerto del Edén y así vamos esa lucha constante y sonante que siempre Dios trató de proyectar y proyecta y va a triunfar y va a ganar. No nos deprimamos cuando veamos el mal, veamos el pecado, veamos como que las tinieblas están avanzando en esta tierra. Él ha prometido, y Él ya venció en la cruz, y Él ha prometido que su gloria iba a llegar a toda la tierra. Entonces nosotros somos agentes de ese reino. Pero un reino no se entendería sin un pacto, sin una ley, sin una constitución. Y ahí entra el otro concepto del pacto. Por eso Dios no solamente establece y te dice a ti, ahora tú vas a ser mi embajador, ahora tú vas a llevar mi reino, sino que también vas a llevar mi pacto, mi alianza. Y yo quiero hacer un pacto con todos aquellos que están dispuestos a someterse a mi reino. Ahora, en la Biblia, en la predicación, hay un teólogo, pueden anotarlo, Meredith Kline. Yo no sé, ¿quién sabe? Bueno, ¿quién de ustedes ha vivido en Estados Unidos? ¿Por qué hay tanto gringo con nombre de mujer? Sí. Meredith, por ejemplo, yo pensaba que era una teóloga, y después un día descubrí que era un hombre. Meredith, o mujeres con nombre de hombre, por ejemplo, Robin. Mackenzie es para hombre y mujer también. Robin, ¿es de mujer o de hombre? De los dos. Es como más neutro esa cuestión. Que yo no sé, pues yo creo que me... Robin es hombre. ¿Ah? Es que Robin... Sí, Imagínate. Ajá, imagínate. Ya, te voy a... Robin Williams, Robin Kingsman, ¿se dan cuenta? Son como hombres más neutros. Ok. ¿Y ustedes de qué se ríen? Digo algo y se ríen. ¿No? Juicio caerá sobre usted. Ok. Entonces, ¿saben qué? ¿Saben? Entonces, un teólogo llamado Meredith Kline, presbiteriano, obvio, descubrió, haciendo estudios, él era teólogo y antropólogo, descubrió que todas las alianzas de los emperadores o reyes del Oriente Medio, todas las alianzas que un rey del Oriente Medio hacía con otros reyes vasallos o que perdían una guerra o que
estaban dispuestos a someterse, ¿cierto?, o a aliarse con este rey mayor, descubrió que hacían pactos o alianzas. Y esos pactos que se llamaban tratados imperiales de vasallaje, por si acaso, tratados imperiales de vasallaje. Descubrió harto, había el pacto de Sucerán, hartos pactos en aquella época. Y Meredith Kline, como buen teólogo, descubrió que esos modelos pactuales estaban en la Biblia. Estaban en la Biblia. Que todas, por ejemplo, cuando hay un contrato de arriendo, nunca vayan a un abogado, vayan nomás y pidan una copia. ¿Ah? Vayan a la... y te van a cobrar 150, 200 lucas por una cuestión. ¿Ah? Vayan ustedes a una librería común y corriente y pidan un contrato de arriendo. No, tampoco. Tampoco. ¿Ah? Ok. ¿Y qué les van a entregar? Un formato. Y ese formato que tienen que hacer ustedes, por ejemplo, de contrato de arriendo o compra-venta, tienen que llenarlo nomás, po. Porque ya está hecho el formato y tienen que ponerle su nombre, la dirección de la propiedad, incluso el rol de la propiedad, y se acabó el cuento. Y se acabó el cuento. Bueno, ¿ya? Ok. Es que hay que hacer el estudio de título, se lo piden a ella, ¿ya? Y la comisión la cobra ella. La coimisión, ok. Y el diezmo después lo traen a la iglesia. Bueno, descubrieron, estos teólogos, Meredith Kline y otros más, descubrieron que el mismo formato, ese formato que ocupaban, porque era un formato en común, y con sus solemnidades respectivas, ¿Qué son las solemnidades, querida? Las solemnidades son requisitos esenciales que se requieren para que un contrato tenga validez. Para que se perfeccione, Claro. ¿cierto? Por ejemplo, la solemnidad del matrimonio, un ejemplo, ¿cuál sería? La solemnidad del matrimonio sería lo acto un oficial de registro civil, ¿Con? por ejemplo. ¿Y con? Testigos. Con testigos. Esas son, porque si no hay testigos, ¿es válido el matrimonio? No. Entonces, ok. Qué bueno saberlo. Entonces, mira, por eso se define pacto en la Biblia, tomando estos artefactos culturales de la época, como una alianza solemne entre Dios y su pueblo, cuyo propósito es establecer, administrar, regular y extender su reino de gracia. Esta definición estaba en la hojita que se les entregó el domingo antepasado. Estaba pensando cuando la leí eso, pero como yo tengo déficit atencional, ¿ya? Entonces, ahora, cuando por ejemplo Dios hizo el pacto con Abraham, los mismos elementos de estos tratados imperiales de vasallaje se encontraban ahí. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que Dios hace uso de artefactos culturales de la época, ya me refiero a artefactos culturales a cosas conocidas y usadas por la sociedad, ¿cierto? Hace uso de esto para revelar la profundidad y la seriedad de su plan con nosotros. Entonces tú me dirás, pero pastor, ¿eso lo hizo con Abraham? Sí, y lo hizo con Noé, y lo hizo con Abraham, y lo hizo con Moisés, y lo hizo con David. En los Salmos, Salmo capítulo 2 lo encontramos también, y lo hizo con Cristo. En otras palabras, no es el pacto solamente con Abraham. Dios mira su relación contigo como una relación de pacto. Por eso a nosotros somos llamados en la Biblia los hijos de Él, porque hemos nacido bajo pacto, porque tus hijos están bajo pacto. Entonces, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, cuando dicen, no, es que mi relación con Dios es como yo la sienta. Yo quiero entender bien esa afirmación en el buen sentido. Claro, si es por adorar, uno en el culto puede levantar la mano, ¿cierto? Puede orar de rodillas, puede orar sentado, no hay problema. Si es por leer tu Biblia, si a ti te acomoda más la NBI que la Reina Valera o la Biblia de las Américas, si la quieres leer en griego, problema tuyo, y en hebreo peor todavía, problema tuyo. Yo me refiero a cómo son conducidas nuestras vidas, si realmente nuestras vidas están sujetas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esa es una cuestión que a mí me preocupa, porque hoy día el discurso en el mundo es: a Dios yo lo llevo en mi corazón.
pero no lo llevamos en nuestros labios, no lo llevamos en nuestro trabajo, no lo llevamos en nuestra relación de pololeo o de matrimonio, o no lo llevamos en nuestra sexualidad. Si Él es rey, nosotros debemos vivir para ese rey. Y ese es el gran problema, por qué los cristianos el cristianismo está retrocediendo tanto en Europa y en algunas partes en los Estados Unidos. ¿Saben por qué los musulmanes están creciendo tanto? Aunque obviamente los musulmanes no conocen la gracia, la analogía no es perfecta, pero yo quiero enfatizar un solo punto de la analogía. Es que los musulmanes miran a Alá como su rey. Y ellos están dispuestos. ¿Saben ustedes que los musulmanes tienen mucha plata? ¡Mucha plata! Financian universidades, ¿cierto? Un montón de cuestiones tienen grandes, pero todos ellos lo hacen para su rey Alá. Y son capaces hasta de matarse. Porque ellos han llevado a la objetividad su relación con su Dios. Obviamente es un Dios falso, no conocen el Evangelio, todo lo que viven es mentira, pero yo ¿qué quiero rescatar? Que ellos tienen la convicción de que están sirviendo a un rey y se sienten vasallos, se sienten súbditos, se sienten siervos de su rey. Cuando nosotros leemos todo el Antiguo Testamento, fíjate con la humildad y con la devoción que ellos tenían en relación a Dios. Mi rey, mi Señor, mi Dios. Porque todos ellos entendían que estaban bajo pacto. Si no estaban bajo pacto, se transformaban ¿en qué? En quebrantadores del pacto. Entonces, yo quiero ponerles un ejemplo ¿se acuerdan de la pelea entre Abraham y Lot respecto de ¿cierto? De la tierra? Vámonos a Génesis capítulo 13, ¿ya? Génesis capítulo 13, en base a esto, y vamos viendo, ¿ya? Entonces, para que vayamos viendo cómo nuestras decisiones que no contemplan el reino de nuestro Señor van a traer consecuencias a nuestra vida. Mira lo que nos dice Génesis capítulo 13, versículo 1. Yo voy a leer la Reina Valera por si acaso, ¿ya? Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él, Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y oro. Y volvió por sus jornadas, cuando dice sus jornadas, su peregrinaje, ¿cierto?, con sus animales, desde el Negev hacia Betel, ¿ya?, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, es decir, todo su recorrido por la Canaán, ¿ya?, por la Palestina, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de estos pastores que andan peleando cada rato, ¿cierto? ¿Sí? Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Mira el desafío que le hace Abraham a Lot. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Ahora, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Dentro de la pelea de los pastores, y Abraham también no quiso tener problemas ni dificultades con Lot, fíjate que Abraham con cuál seguridad le presenta un desafío de dividirse la tierra, sin embargo le dice: elige tú. Ya vemos un Abraham que está poco a poco entendiendo el plan de Dios para su vida, que su vida está bajo el control de Dios y que la bendición sobre sí no depende de lo que él haga o lo que él elija, como de manera egoísta o individualista, sino que depende del Dios que en Génesis 12, un capítulo antes, le había prometido que lo iba a bendecir y que a través de él iba a venir bendición. Mira lo que dice el versículo 10. Y alzó Lot sus ojos
y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot, ni tonto ni perezoso, mira y miró hacia la llanura del Jordán, es decir, al otro lado del Jordán, ¿ya? No era en sí la Canaán, no era la Palestina en sí, sino que era al otro lado, que era un lugar, parece bien de árboles, de buenos pastos, muy atractivo, dice, ideal aquí para yo comenzar, como eran nómades por el tema de los animales y toda la cosa, como eran nómades, dijo, de aquí yo estoy asegurado. Dice la Escritura, entonces Lot, verso 11, escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham, por su parte, acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, y Jehová, entró Jehová aquí en acción, siempre Dios va a entrar en acción. Después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y hacia el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Ok, ¿qué vemos aquí? ¿Qué cosa? Vayamos dialogando. ¿Qué cosa podemos ver entre la actitud de estos dos personajes? Por un lado Lot, por el otro Abraham, se encontraron en un conflicto. ¿Cómo resolvemos este conflicto? ¿Qué es lo que hizo Abraham? Le dijo, ok, para que no sigamos peleando, elige tú. ¿Qué vio Lot? ¿Qué vio Abraham? ¿En qué se basó Lot y en qué se basó Abraham? Eso quiero que vayamos viendo. Y cómo Dios respondió frente a la actitud de Abraham. Ya, desarrollemos, tiremos línea. Abraham, él tuvo la posición del pacificador, ¿Ya? como conciliador más que buscando problemas. Ok, es decir, Abraham obviamente no quiso pelear, no entró en disputa, no se volvió loco, ¿cierto? No aparecieron sus ídolos de esto es mío, esto me pertenece, esto me corresponde. Sí, si yo soy el bendecido, si Dios hizo pacto conmigo, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué más? El egoísmo ¿Ya? habla de que me veo yo y no veo al otro. Ajá. Abraham, al parecer, no era egoísta porque vio al otro y no vio su propio interés. Ya, perfecto. Que Abraham le dio a elegir a Lot porque estaba confiando en el Señor, de que el Señor le había dicho que lo iba a bendecir. De donde se fuera, lo iba a bendecir igual. Excelente. En cambio, Lot llegó y miró la tierra y dijo, esta tierra me conviene. No confió en el Señor, sino que vio qué era lo que había en el mundo al final, que lo podía... ¿Qué nos dice la Escritura? Que andamos por fe y no por vista. Colosenses nos dice que tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Ahora, si ustedes recuerdan, la fe de Abraham era más profunda que eso. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Hebreos capítulo 11? Que Abraham esperaba. ¿Cómo se sentía Abraham aún en la tierra que Dios le había prometido? ¿Cómo se sentía? Como forastero, como un peregrino, como un extranjero. ¿Por qué? Dice, porque esperaba una tierra mejor. Entonces, ahí tiene sentido. Ahora bien, ahora vemos a Lot, que después nos vamos a sorprender de Lot, ¿ah? Porque miramos a Lot como malo, como el Jacob, ¿cierto? El Jacob, el egoísta, el que toma ventaja, ¿cierto? Pero después nos vamos a dar cuenta que Lot es tan pecador como Abraham. El tema es que su fe no estaba madurando tanto como la de Abraham. Sin embargo, ¿qué hizo Lot? Aparte de fijarse en lo mejor, lo que me conviene, ¿cierto? El bueno para el negocio, ¿cierto? ¿Ah? ¿Y qué pasó con esa decisión? ¿Qué no se dio cuenta? ¿Qué no vio Lot? ¿Hacia dónde se estaba acercando? Y mira lo que incluso el autor, que en este caso, ¿quién es el autor de Génesis?
El autor es Moisés. ¿Y qué dice? ¿Qué dijo Moisés? Dice, Eran los hombres malos, más, en el verso 13 dice más, malos y pecadores lo pone como, Jehová. dice, pecadores contra Jehová. O sea, no solamente, bueno, en realidad la maldad y el pecado es contra Jehová, per natura, ¿cierto? Pero pone el énfasis, que estos hombres. Entonces, imagínate Lot, que tenía todo un proyecto de vida, un proyecto de su empresa, de su familia, empezó a poner sus tiendas, dice la Escritura, hacia Sodoma. O hasta Sodoma. Entonces, dígame, ¿qué pasó? Me roza la chaqueta. Ok. ¿Qué ejemplo podemos ver aquí? ¿Qué cosas, consecuencias prácticas? Mira como una mala decisión que no contempla a Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando... O sea, Abraham era un hombre de pacto. Entonces, vamos viendo paralelos entre Abraham y Lot con sus respectivas consecuencias. ¿Qué pasó con Lot? ¿Ya? Se empezó a asentar cada día más cerca de la cultura de ese momento. ¿Ya? Empezó a mimetizarse con la cultura. Empezó a acercarse hacia Sodoma. Y lo que yo veo acá es que cuando pone las tiendas, Ajá. se empezó a sentir seguro, se empezó a sentir cómodo con eso. Es que estaba seguro porque el lugar donde estaba le convenía, era conveniente. Entonces le gustaba finalmente. Bueno, y ahí vamos. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? No pensé en su familia. Primero no pensó en su relación con Dios, no pensó en las consecuencias de su familia, ¿cierto? ¿Y me creerían ustedes que Lot era un creyente? ¿Qué nos dice segunda de Pedro? Capítulo 2, 3, ¿qué me ayuda? Capítulo 2. ¿Sí? 2, 7, a ver, ayúdenme. Segunda de Pedro, capítulo 2. Entró el justo Lot, ¿Ya? abrumado por la nefanda conducta de los malvados, ¿Ya? ¿Siga? porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Ok. Entonces, imagínate, si la Biblia dice que era el justo Lot, en la Biblia ser justo, ser declarado justo es porque puso su confianza en el Señor. Alcanzó la bendición de Abraham, gracias a Dios. ¿Cierto? Alcanzó. Mira, fluye tanto la bendición que de Abraham saltó la bendición a Lot. Pero la fe de Lot era una fe inmadura, chiquillos. Y eso me preocupa. Y esto debemos aprender. Muchos de nosotros podemos ser declarados justos. Vamos a ser protegidos por Dios. Pero es responsabilidad nuestra. ¿Hacia dónde estamos edificando nuestras tiendas? ¿Hacia dónde estamos proyectando nuestras vidas? Sin embargo, dice la Escritura que Abraham, a pesar de que acampó en la tierra de Canaán, que no es una tierra tan fértil, que no es una tierra de tantos árboles, es más, está el desierto del Negev, ¿cierto? Es un lugar estéril, hasta está el mar muerto, o sea, un mar salado donde no hay ni pescado. Sin embargo, Abraham no solamente miró lo físico, lo terrenal, sino que entendía que Dios lo sostenía con su palabra. Entonces ahora nosotros podemos hacer un proceso levemente reflexivo. ¿Estamos nosotros contemplando el cuidado paternal de Dios? ¿Estamos observando el pacto que Dios hizo contigo? ¿O nos estamos adelantando, saliéndonos con la nuestra? Claro, nosotros miramos a Lot como el malo. No, Lot fue sencillamente de una fe inmadura, pero sus consecuencias fueron tan nefastas. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después con Lot? ¿Ya? A ver, ¿qué? Lot se fue a vivir a una ciudad que venía juicio. Venía juicio sobre esa ciudad. Lot quiso asegurar la guata por el momento. Como dice el dicho, pan para hoy,
¿Cómo sería en el Evangelio pan para hoy? Juicio para mañana. Yo creo que lo Dígame. que pasó, lo que a veces nos pasa a nosotros. ¿Ya? ¿Ya? Nos metemos Me en gusta, un me gusta. camino y nos cuesta. Nos metemos en un camino que nos cuesta de repente devolvernos o buscar una salida. Sí. Entonces nos quedamos en eso y tratamos de hacer lo mejor posible dentro de las circunstancias que estamos viviendo. Yo creo que Lot ahí se encerraba con sus hijas y estaba... Dice que se afligía su alma. afligía su alma, claro, porque no había que hacer, porque se metió por la vía que dices tú, buscando su propio beneficio, su seguridad. El ahora ya, el momento, resolvamos ahora el momento, toma esto ya, aprovecha esto. Y le preguntamos al Señor, como nos dice Santiago, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, o como aquellos que planifican, vamos, trafiquemos, hagamos negocio, y ni siquiera son capaces de decir, si el Señor quiere, es la voluntad del Señor, es la voluntad del Señor. Y es fuerte esto porque acá dice que tanto Lot habitó en la ciudad de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Sí. O sea, de a poco empezó a jugar con el pecado. Se dio cuenta que, porque dice, más los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Dios que él servía, contra el Dios que puso su fe. Y el Dios que lo había justificado. Claro, o sea, ellos son enemigos del Dios que me ama. Pero yo voy poniendo mis tiendas avanzando hasta, dice Sodoma, pero después ya se mezcló con ellos. Y él dijo, no, pero esto es lo mejor ahora en el momento. Mira, la llanura es como el Edén, o sea, es un paraíso, pero fue jugando con el pecado hasta que después las consecuencias son terribles, que incluso llegó a querer entregar sus hijas a estos hombres y después perdió hasta su familia, su esposa. Y eso del juicio es verdad, porque lo último que vio su esposa cuando se dio vuelta fue el juicio de Dios. Y se convirtió en estatua de sal. ¿Quién levantó la mano? Acá. Qué increíble que a pesar de todo eso, de parte de Dios seguía siendo protector con Lot y estaba dispuesto a salvarlo. Sí. Es que esa es la gracia. No merecida, es antimerecida. La embarramos una tras vez, nos mandamos. Por eso, Lot no fue peor que Abraham. Porque si miramos a Abraham, el juicio debe haber caído, pero en 3 tiempos, o sea, de todos los condoros que se mandó Abraham. Entonces, no estamos viendo aquí quién es más moralmente bueno o más moralmente malo, quién es bueno o quién es malo. No estamos en esa parada, estamos en la parada de ¿cuánto confiamos en las promesas de Él para nosotros? Porque está claro que somos malos, pero también está claro que somos justificados. Está claro que Lot era un egoísta y está claro que estaba justificado por la fe. Está claro que Abraham estaba justificado por la fe, pero que también era un mentiroso. ¿Sí está claro eso? O sea, Pero ¿cuánto Lot absorbió? eso, Absorbió de Sodoma y Gomorra. claro. Porque él al final, si era un justo, oraba y era piadoso, ¿no es cierto? Y se afligía por ello, pero él, sin darse cuenta, absorbió las costumbres de ellos. Siga desarrollando porque eso No era diferente. O me sea, encantó. absorbió las costumbres, Sí. no se dio cuenta. No se dio cuenta. Nosotros hacemos lo mismo. Porque entregó las hijas, ¿ves? Nosotros hacemos exactamente lo mismo. ¿Ya? Por comodidad, de repente tú estás metido en un ambiente, o Ajá. en un lugar, o no sé, por donde te inviten, o caíste ahí, no sé, por un trabajo, que es más, Sí. como más. Y te das cuenta de que ese trabajo no es para ti, porque no es para una hija de Dios, porque aquí ahí se hacen cosas que realmente al Señor no le gustan. Pero tú seguís ahí porque en realidad estoy ganando buenas lucas, porque en realidad sabes que esta persona a mí me sirve, porque me hace esta pega y yo no la sé hacer. Entonces tú te ves como acomodando. Y ahí yo creo que se fue acomodando, sabiendo de que en el fondo, Sí. o sea, después se dio cuenta que sus decisiones tenían consecuencias también. Terribles. Con su mujer. Sí, Pero nos pasa lo mismo. sí. O sea, nosotros vemos las consecuencias después de que ya está la prenda lava, ¿no? Cuando que no le hemos preguntado al Señor qué Ajá. quiere o qué le parece esa decisión que hemos tomado Sí. o la que vamos a tomar. Y también un poco le queremos ayudar como lo hizo Abraham. Pues, Sí. En el fondo, pucha, ¿sabes qué, Señor? Ya han pasado 10 años, 15 o 20. Así Ajá. que yo creo que es por aquí debe ir la cosa. O sea, yo Ajá. lo estoy escuchando y debe ser por aquí. Sí. Se viola el problema. ¿Qué que hubiese yo soy. pasado si Lot hubiese hecho su pega y hubiese dicho voy a convertir a todos estos compadres No habría juicio. y no habría quizás estaría Sodoma y Gomorra no habría sido destruida? Entonces ahí está, también nos toca La pega porque nuestra, pues.
porque nosotros nos sentimos pocos, decimos somos uno dentro de esta empresa que está aquí. ¿Por qué no se nos da la oportunidad de hablar de Cristo, de hablar de 1, 2, 3? Por eso Abraham le preguntó, perdóname Dios, le dijo que hable una vez más, y si fueran 10, y si fueran 5, si fueran... diría, si hubieran 2, lo habría salvado. Si hubiera hecho la pega, posiblemente, no sé, estoy quizás faltando el respeto, pero... Mira, me parece muy bien lo que dijiste, porque y aquí entra otro principio también que estamos viendo. O sea, uno, cómo estamos construyendo y hacia dónde estamos construyendo. ¿Y en qué nos estamos basando? ¿Estamos mirando las promesas del reino, del Señor, en base a la esperanza que tenemos de Él como Señor y nosotros sus siervos? ¿O estamos buscando llenarnos la guata, apagar el incendio ahora ya, sin importar las consecuencias y sin darme cuenta hacia dónde estoy construyendo mis tiendas y cómo yo estoy siendo asimilado por la cultura? Es como... Nosotros como hijos de él, yo creo, y no sé, un poco por mi vivencia, que creo que uno se da cuenta. Sí. Tal vez no te das cuenta en el minuto que lo hiciste, Ajá. pero yo te aseguro que después al otro día o a los 2 días ya... Las malas conversaciones corrompen la buena. ¿Saben cuál es mi pecado? Y que yo lo quiero confesar porque me arrepiento, porque me dio vergüenza, porque mi hija Daniela... Yo no soy garabatero, pero sí a veces veo videos en YouTube que dan risa y dicen garabato. No. Es que ¿sabes lo que pasa? Que mi hija Daniela le dijo a mi esposa, a la Eli, le dijo... Usted dice que no tenemos que decir garabato. ¿Y por qué mi papá ve videos en YouTube donde dicen garabato? No solo decirlo, sino él. Cuando te lo dice el hijo, ¡Es heavy! ¿Me entendí? Y después yo, ¿con qué moral? El catecismo. Todos los días martes de la tarde hacemos catecismo. Estudiamos el catecismo menor de Westminster. Y no, y ahora estamos estudiando la pregunta número 4. ¿Ah? La pregunta número 4 del Catecismo Menor y estamos estudiando los 10 mandamientos. Con respecto a las escrituras, los deberes que Dios impone, las demandas y los deberes que Dios impone al hombre. ¿Ya? ¿Quién es Dios? Y las demandas que Dios debe imponerle al hombre. Y ahí salen los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20, del 1 al 17. Entonces, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, ¿cierto? O... no hablará falso testimonio contra tu prójimo. No será. Y nosotros como líderes de iglesia, ¿qué ejemplo estamos dando aquí? O sea, y aquí sí que me abruma esta pregunta. La iglesia de Cristo Rey, ¿hacia dónde queremos construir nuestras tiendas? ¿Qué es lo más cómodo para nosotros? ¿Qué es lo más cómodo? Crítico bien fuerte, que es uno mismo. Digamos, tú lo planteaste a tu hijo, duele cuando afectas a otro. Pero ¿qué pasa cuando a uno se le presenta el tema conflictivo, el complejo, que no quieres hacer porque sabes que es pecado y estás luchando con lo hago, no lo hago, lo digo, no lo digo? Claro. Entonces hay una cuestión también de adentro de uno y yo creo que primero hay que dominarse uno para poder dominar lo que está afuera. Sí. Porque estás luchando con ese tema constantemente. Yo creo que todos los días luchamos. Alguien nos pone ahí algo frente donde va desde pelar, de, no sé, de hablar mal de una persona, de ver algo que no corresponde, de decir algo que no corresponde, de pasar a llevar a las personas. Entonces, yo creo que primero hay que verse adentro. Sí. Yo creo que ahí está la solución. Absolutamente. Porque si no, ¿cómo vas a sanar al otro? ¿O vas a hacer un ambiente Absolutamente sano si no estás sano por dentro? Ahora, no esperemos a estar completamente santos porque nunca lo vamos a estar. O sea, no esperemos eso tampoco, porque yo conocí a un hombre que una vez me decía, no, es que yo no le voy a educar a mis hijos en el temor del Señor hasta que yo realmente sea un verdadero ejemplo. El Evangelio no somos nosotros. ¿Han escuchado esa frase? Termino con esto. Esa frase, que yo estoy totalmente en contra, sé la buena intención que tiene la frase, pero me parece súper antibíblica. La frase dice así: en todo tiempo predica el Evangelio y cuando puedas usa palabras. Esa es malísima. Es lo peor y lo más peligroso, porque en el fondo, ¿quién soy yo? O sea, mi conducta jamás va a ser Yo no soy infalible, no soy inerrante, es la Biblia. Y si yo voy a tener alguna autoridad
como pastor, para predicar, la autoridad no viene de mí, dijo Pablo, viene del cielo, viene de la Escritura. Entonces, y ustedes mujeres, cuidado, ¿ah? Cuidado, muchas veces las mujeres dicen, no, es que yo no me voy a someter a mi marido hasta que vea un cambio en él. Con micrófono. ¿Y eso, saben lo que es eso? Presbiterianito, eso es legalismo. Eso sí que es legalismo. La autoridad viene del Evangelio. Dios es el Evangelio, no yo. Yo soy un sediento, un miserable, que necesito salvación todos los días. Necesito contemplar su alianza, su pacto, su amor por mí y que mi corazón sea permeado de su gracia. Ahora, ojo, que igual cuando la otra persona, yo lo digo como única cristiana dentro mío. Ajá. Igual tu testimonio o tu cambio Sí. va siendo, en el fondo, va a ser notado, aunque como dice Sí. la palabra no Pedro, es perfecto, pero sí. no importa, Pero algo se va a notar. las pequeñas Exacto. gotitas que en el fondo tus pequeños cambios. O Entiendo. A mí me cuesta cualquier cantidad el tema del sometimiento porque en el fondo la única que entiende y la que tengo que someterme es porque Ajá. la palabra me lo dice a mí. Sí. Pero hay, o sea, Sí. no puedo estar ni ahí. En ese sentido, es bíblico. Pedro lo plantea también, para que por su conducta sean convertidas vuestros maridos, ¿cierto? Eso está bien. Ya, no importa. No importa. ¿Sabes por qué? Entonces, si vas a descansar en tu conducta, pero si vas a decir, Señor, obra a través mío, ahí no hay problema, ¿me entiendes? Pero yo no soy el Evangelio. Entendamos eso. Yo no soy el Evangelio. Se puede ir viendo poco a poco el Evangelio en mí, pero en realidad el Evangelio está en la Escritura y por eso enseñamos y por eso... Porque si fuera por eso, mírenme a mí nomás, pues. Se levantó, ya. Dígame, usted había levantado la mano. Sí, no, es que quería, el ejemplo de Lot es interesante porque muestra el carácter de nosotros hoy en día en muchos sentidos, Sí. en el que buscamos siempre como estirar el elástico a lo que Dios nos ha mandado. Ajá. Dios nos ha mandado, nos ha dado un límite, nos ha dado una cancha por la cual jugar, pero siempre estamos tratando de ir por las orillas, tratando de ver hasta dónde Dios... Ajá. hasta dónde Dios me permite sin que, porque hasta cuando yo creo que lo estoy haciendo eso hasta que me pase algo, como que estoy buscando, como lo que hacen los hijos muchas veces cuando los papás no definen los límites de la enseñanza y la crianza, nuestros hijos siempre están tratando de vulnerar los límites, las fronteras que tenemos, y ahí comienza la inseguridad, y ahí es donde empezamos a buscar eso, y no es lo que hace Lot. Lot siempre está tratando como de forzar hasta donde Dios, y es un poco lo que comentaba. Ajá. Dios está conmigo y por eso me siento seguro, pero entiende como un Dios que lo va a cuidar, pero no entiende que es un Dios celoso. Lot entendió el amor de Dios para él, la justicia, tenía convicción de pecado, porque dice que, como nos dice, se afligía, es más, piadoso era. Sin embargo, no fue capaz de trasuntar, de llevar esa buena nueva, esa relación de pacto no la entendió. No entendió que su vida era una vida de pacto delante de Dios. De hecho, lo que hizo Lot y lo que hizo ¿Abraham? cualquiera de los dos que haya tomado el camino, pero Abraham, ¿qué fue lo que hizo? Levantó un altar. Sí. Lot solamente se dedicó a entender su ¿A prosperar? nada más. Mira lo que nos dice Génesis 19.1. Avancemos un poquitito. Génesis 19.1. Mira cómo era el actuar en base a lo que dijo Flavio. Llegaron pues, dice, los dos ángeles a Sodoma, porque venían a avisar del juicio inminente sobre Sodoma. Dice, a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. ¿Ah? Claro. Sin embargo, ¿por qué? ¿Pero por qué? Porque tenía testimonio de que era un hombre piadoso, pero no afectó a la ciudad. O sea, ni siquiera fue capaz de afectar a su esposa con sus hijas, porque sus hijas, acuérdense, ¿qué hicieron sus hijas después cuando ya fue destruida la ciudad? Lo emborracharon, tuvieron sexo, relaciones sexuales con él para levantar descendencia. Mira el juez. Y la señora no lo obedeció porque miró para atrás. Claro, ¿qué significa que la esposa haya mirado para atrás? ¿Qué tenía? Sí, claro, no miró de curiosa.
No dijo, "Ay, no, si Dios no te va a castigar porque de copuchenta, porque eres copuchenta. ¿Ah? No. Ella, mira, escúchenme, su corazón estaba en Sodoma. Entonces, vemos que Lot era un tipo, y a pesar de porque era rico, obviamente que por su testimonio, fue un tipo consecuente y lo consideraron como ejemplo. Fíjense que el mundo reconoce a los gallos honrados. El mundo reconoce a los tipos que hacen bien su pega, a las personas justas, entre comillas, ¿cierto? Que son consecuentes. Pero cuando estas personas quieren entregarle su sistema de vida, la gente no los reconoce. Pero aquí yo veo que Lot ni siquiera tuvo ningún ápice de influencia sobre Sodoma y Gomorra. Dime. Y es fuerte porque fue Lot el que llevó a su esposa allá. Porque él fue construyendo y le dijo, mira, esposa, esta es la manera, así estamos construyendo no sé, o nuestro ministerio en algo hacia Sodoma, y el corazón de su esposa siempre estuvo ahí porque ahí estaba su esposo. Quizá lo vio con toda su piedad y todo, pero nunca vio una acción concreta, oye, de cambiar esto. Eso es súper fuerte. Volviendo a la pregunta que usted decía, o sea, iglesia, ¿dónde estamos construyendo? ¿Hacia dónde estamos construyendo? Y al final vemos que la única manera de construir que den frutos que glorifiquen a Dios es como construía Abraham, mirando a Cristo. Claro. Es celestial, o si no, va a ser terrible porque nos vamos a dar cuenta que todo lo que hicimos durante mucho tiempo, si nuestra mirada no estuvo en Cristo, el Rey, va a ser terrible. O sea, desperdiciamos toda nuestra vida en una mentira, vestido de cristianismo. Entonces, segundo, Lot no fue ninguna influencia, ni para su familia, ni para su ciudad. Jeremías 29:7, ¿qué dice? ¿Qué nos dice Jeremías 29:7? ¿Quién lo puede leer? Jeremías 29:7. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Mira, de nuevo, léelo otra vez, es potente. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Este versículo se utilizó cuando Cristo Rey cumplió 25 años. Imagínate. Entonces, en otras palabras, ¿quieren un Chile en paz? ¿Quieren un Santiago en paz? ¿Quieres que tu barrio esté en paz? Ya. Ruega por la paz. Ruega por la paz de tu marido, de tu familia, de tus hijos. Porque dice, porque en su paz vas a tener tu paz. Pero lo bueno es que lo deja en nuestras manos. Y si Él te está diciendo, ruega por la paz, es porque Él va a escuchar tus ruegos. Él va a escuchar tus oraciones. Lot, a diferencia, se afligía. Se afligía, decía, oh, qué tanto pecado. Oh, es como nosotros que nos afligimos después que la embarramos, metemos las patas, ¿cierto? Pusimos todas nuestras tiendas en el amplio sentido de la palabra, familiar, económico, laboral, qué sé yo, hacia Sodoma, y después, oh, ¿por qué estoy así? ¿Qué la cuestión? ¿Qué eso? ¿Qué lo otro? Pero nunca fueron intencionales de pacificar, de llevar el evangelio, la buena nueva, el testimonio de Cristo. Mira lo que nos dice, a contrario sensu, Génesis 18. Ya voy terminando, algunos están medio cansados. Ya voy terminando. Génesis capítulo 18. A diferencia de Abraham, versículo 17. Capítulo 18, verso 17. ¿Ya? La NBI es más actual, me gusta más la NBI en este aspecto. Del 17, dice, al 19. Génesis 18, del 17 al 19, por favor. Mira, Cecilia, esto es potente para los niños de la escuela dominical también. Mira, pongan atención. ¿Nadie tiene la...? Yo la tengo. Ya, Pablo. Dale, Pablo. Pero el Señor estaba pensando, ¿le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Siga, hasta el 19. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el
Señor cumplirá lo que le ha prometido. Imagínate. A ver, desarrollémoslo. A diferencia, mira el modelo de Abraham. Pecador, quebrado, caído, pero Abraham no dejó de descansar en las promesas de Dios para él. ¿Y qué es lo que sabía? Mira cómo Dios habla de Abraham. Mira el testimonio maravilloso. Qué importante sería, Pablo, ¿puedes leerlo de nuevo ocupando tu nombre? En vez de Abraham. Sí. Pero el Señor estaba pensando, ¿le ocultaré a Pablo lo que estoy por hacer? Es un hecho que Pablo se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. Amén. Amén. ¿Cómo Dios usa un quebrado, un pecador, un miserable? Pero este Dios que prometió bendición a Abraham, dice, y esto va a ser real, porque yo sé que Él le va a enseñar a sus hijos. Lot le enseñó a su esposa, Lot le enseñó a sus hijas. La enseñanza, hermanos, la formación a nuestros hijos, el temor a Dios, activa la bendición de Dios en nuestro hogar, en nuestra ciudad. Cuando nuestros niños, nuestros hijos son receptáculos, recipientes de la bendición que Dios puso sobre ti. Y eso permite que fluya el pacto, que fluya la bendición. Sodoma, como bien dijo Flavio, pudo haber sido transformada si tan solo el justo Lot, en vez de quejarse, ¿se acuerdan de una predica que yo hice? Lamentate pero no te quejes. No sé si se acuerdan de una predica. Lamentate pero no te quejes. En vez quejándose. Sí, Dios fue fiel, Dios lo salvó. Pero qué pena que lo salvó él nomás. Y aquí encontramos la promesa de Dios, la fidelidad de Dios, cuando le creemos a sus palabras. Entonces, aquí no estamos viendo ni obra, ni legalismo, estamos viendo sencillamente un alma que dice, Señor, te ruego. Y Dios dice, si yo sé, Walter, que tú le vas a enseñar a tus hijos. Yo sé, Vero, que tú le vas a enseñar. Porque sé que a través de esto yo mismo hago venir la bendición sobre tus hijos. Hasta la tercera, hasta la cuarta, hasta 1000 generaciones. Ese es el pacto. Ese es el pacto. El pacto es más que bendición. En Génesis 17, y con esto concluyo, ¿ya? Verso 19 al 21. Dice así, yo lo leo. Respondió Dios, del 19 en adelante. Ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Siempre es así, ¿eh? Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac. ¿Cuál es la diferencia entre Ismael e Isaac? ¿Cuál es la diferencia? Uno era bendecido y el otro. ¡Wow! Y a veces somos así, Señor, bendice a mi hijo. Y Dios dice, yo quiero hacer venir sobre él lo que te prometí a ti. Yo quiero hacer mi pacto. Yo quiero mi relación. Yo quiero que me reconozcan como rey de sus vidas. Yo quiero que extiendan mi reino. Jabes, claro. Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio y me bendijeras. ¿Y qué más?
y me librarás del mal. No me acordé. Ya. Si tu mano estuviera sobre mí, muy bien, así parte. ¿Cierto? Y le concedió 2 a Jabelo, que fue más ilustre que todos sus hermanos, dice. Ok. Y eso es. Entonces, hermanos, no olvidemos el pacto, es nuestra herencia presbiteriana, es nuestra herencia reformada. Dejémonos de vivir como un Lot. Sí, justificado por fe, sí, Dios me ama. Sí, soy salvo. Pero estás en medio de Sodoma. Si estamos siendo absorbidos y asimilados por una cultura sodomítica. No estamos afectando a nuestra esposa. No hemos afectado a nuestros hijos. Y tampoco hemos transformado la ciudad. Abraham, con todo su pecado, con toda su maldad, tan solo dijo: Señor, yo no puedo, pero tú puedes y te voy a creer. Y aunque me mandes al desierto, yo sé que tú vas a hacer florecer el desierto, Señor. Porque mi herencia eres tú, mi tierra eres tú, mi porción eres tú. Amén. Amén. Vamos a quedar hasta aquí. Si quieren podemos reflexionar más antes de orar. ¿Qué más? ¿Alguien quiere decir algo? Se menciona que Abraham es padre de la fe. Ajá. ¿Qué acciones de fe es esta una de ellas? ¿O porque el hijo no le creyó mucho? No, es que la fe es eso. La fe se manifiesta como el sermón del mono, en los pobres, en los que no tenemos la competencia. Es ahí, porque el protagonista es Él, el héroe es Él. Sencillamente nosotros decimos: Señor, obra, voy a dejar. ¿Sabes qué? La fe, ¿sabes por qué? Cuando hace la contraposición, no por obra, sino por fe, en otras palabras, la fe es lo contrario a las obras. Obra tú, Señor. Obra tú. Y tenemos la tendencia a orar. Ahora bien, también se le llama padre de la fe porque ahí nosotros encontramos todos los elementos arquetípicos de un pecador. Caído 1000 veces. Condenado por Dios 1000 veces. Pero vence la gracia del Señor. A eso se le llama padre de la fe. ¿Dónde lo encontramos? En Romanos capítulo 4. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Por obras? No por obras. Para que la justicia, obviamente, se manifieste por fe y por gracia. Y esa misma justicia le fue contada no solamente para los de la circuncisión, sino también para los de la incircuncisión. En otras palabras, Abraham fue el ser más inepto, más pecador, más increíble de cómo de él iban a ser a futuro el Hijo de Dios. De un viejo con una vieja estéril. Ahí se manifiesta la fe, el triunfo del crucificado, el triunfo del Señor en nosotros, los anahuín, los pobres de Jehová, como bien tú dices. Dime. Es importante lo que dice Pablo porque muchas veces pensamos, Juan Calvino decía, somos salvos solamente por la fe, pero la fe que nos salva nunca está sola. Ajá. Y Santiago capítulo 2 dice, pero alguno dirá: tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras de Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Entonces cuando dice eso, la fe, la fiducia, la fe que se agarra del Señor, jamás está sola, no se queda solamente en el conocimiento intelectual. Yo sé que Cristo murió por mí, tampoco en el elemento emocional. Oh, Cristo murió por mí. Que la census. Deben estar, pero debe ser una realidad. O sea, por fe el Señor me salvó y si Dios me dice tengo que sacrificar a mi hijo, lo hago. Y la fe que me justifica jamás está sola. Obedezco al Señor, voy y voy a sacrificar a mi hijo, pero en ese mismo momento me doy cuenta que el sacrificado es Cristo. La obra que habla Santiago es la obra del Padre en Cristo. Exacto. Esa es la obra. Entonces nuevamente nos encontramos con un Abraham modelo. Por eso se dice dentro de la teología reformada que la cabeza del pacto de gracia
comienza con Abraham, o el pacto de gracia comienza con Abraham. Porque uno dice, ¿y Adán, después que fue vestido? No, porque todos los elementos de pacto y de gracia lo encontramos en Abraham, el modelo para todos nosotros. Respondiendo un poco la pregunta de cómo comprender esto, cómo se aplica el ser el padre de la fe, me acuerdo del ejemplo de un pastor que decía que muchos creen que el tema de la fe es que tener tal fe para poder mover montañas, pero la verdadera fe, la fe más grande que se puede tener, es cada día mirarnos al espejo, ver nuestros errores y aún así creer que Dios me ama. Sí. Esa es finalmente. Y que van a cumplir sus promesas. Y sí o sí las va a cumplir porque es un pacto. Ajá. Pactó por su Hijo. O sea, Dios no nos va a fallar. Y si Dios nos escogió a nosotros para extender su reino, así va a ser. Y respondamos con fe responsablemente que con todos los errores, Él, glorioso, Dios lo va a hacer con nosotros, con Cristo. Amén. Es por fe para que sea por gracia, dice Pablo. Tiene que ser por fe para que sea por gracia. Entonces, yo les invito, a mí también me hago esta invitación en general, creámosle a Dios, hermano. ¿Hay alguien aquí que no diezma? Empieza a diezmar por fe. ¿Alguien aquí que le da lata levantarse el domingo para venir a la iglesia? Por fe es el día de reposo donde Dios tiene bendición para ti ese día. Sus promesas se van a activar en ti. Hay un pecado que estás cometiendo porque encuentras gozo y satisfacción detrás de eso que estás haciendo. Por fe, entrégaselo al Señor y empieza a encontrar tu gozo en Cristo y la motivación más profunda que estás buscando detrás de ese pecado, llenar algo en tu corazón. Dile, Señor, yo renuncio a esto y quiero encontrar mi gozo en ti porque tú eres mi todo. Por fe actuamos, porque la fe habilita la bendición para nuestras vidas. Y vamos a empezar a ver la bendición del Señor en nuestras vidas, en nuestro corazón. Y con eso nos transformamos en gente de reino. Llevamos su pacto, extendemos su reino y la gloria de Dios brillará sobre nosotros. Miro a la cruz, de ella me sostendré.